Bien, buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a continuar con las defraudaciones o estafas. Recuerden que las defraudaciones las distinguíamos la clasificamos en aquellas que se cometen por ardido engaño, se llaman estafas. Aquellas defraudaciones que se cometen por abuso de confianza, vamos a ver la administración fraudulenta y la retención indebida u omisión de restituir defraudatoria. Y por último, las defraudaciones atenuadas o defraudaciones por abuso de situaciones, que eso es el artículo 175 del Código Penal. Ahora vamos a tratar de terminar las defraudaciones por ardido engaño. Recuerden que las defraudaciones por ardido engaño tenemos el artículo 173, que es la estafa genérica. Ya vimos todos los requisitos del tipo objetivo que exige la estafa genérica del 172. Exige una concatenación cronológica de 4 elementos esenciales. En primer lugar, el ardido engaño de la víctima, del autor, que produzca como segundo elemento el error en la víctima, y como consecuencia de este error viene el tercer elemento, que es la disposición de propiedad que ella hace, y el cuarto elemento es que le cause un perjuicio. Estos 4 elementos deben darse cronológicamente en el tiempo y de relación de causalidad e imputación objetiva entre todos, concatenados. Ya lo hemos explicado en forma suficiente, con ejemplos, con trabajos prácticos inclusive. Ahora vamos a comenzar el análisis de las defraudaciones o estafas especiales. Las defraudaciones o estafas especiales no son más que ejemplos o simples estafas genéricas que están especializados por el particular fraude con que se cometen. Es decir, la mayoría están en el 173 de estas estafas especiales. Por eso dice bien el 173 en el acápite, sin perjuicio de la disposición del 172, se considerarán defraudaciones, y enumera en 16 incisos varias defraudaciones. No todas las defraudaciones del 173 son estafas, pero sí la mayoría, ¿no? De todas formas, lo que les quiero que les quede bien en claro a ustedes, que si no existieran estas defraudaciones especiales o estafas especiales del 173, todos estos casos caerían en el 172. Por lo tanto, cuando hagamos ahora el estudio de los tipos penales de las estafas especiales, puede ser que si no se dan los requisitos del tipo objetivo del 170, de todos estos casos que vamos a ver de estafas especiales, puede caer en la figura genérica del 172, siempre que se den los requisitos, ¿no? Del 172, ardido engaño, error, disposición de propiedad y perjuicio patrimonial. Bien, ¿cómo podemos clasificarlo para su estudio a todas estas defraudaciones, estafas especiales? Vuelvo a repetir, las defraudaciones por abuso de confianza son las del 173, inciso segundo e inciso séptimo. Son 2 clases de defraudaciones que vamos a estudiar después de las defraudaciones por ardido o engaño, que son estafas. Ahora estamos viendo las defraudaciones o estafas especiales, es decir, son defraudaciones cometidas por ardides o engaños. Estas estafas especiales, para su estudio, vamos a clasificarlas en 4 grupos, ¿no? Así 4 grandes grupos para hacerlo un poquito más didáctico a la exposición. En primer lugar, las estafas especiales con cosas. En segundo lugar, las estafas especiales con documentos o mediante documentos. En tercer lugar, el inciso 10, las estafas engañando con pretexto de remuneración a los jueces o a los funcionarios públicos. Y el cuarto grupito estaría dado por las estafas informáticas. Bien, vamos a tratar de empezar entonces hoy con la estafa en las cosas. Estafas en las cosas tenemos recuerden, yo les dice acá un
les envié un cuadrito de la clasificación de las estafas especiales. Estafas en las cosas, estafas mediante documentos, estafas engañando sobre remuneración de los jueces y estafas informales. Hoy empezamos estafa en las cosas. Son 173, inciso 1 y 9. El 173, inciso 1, es la defraudación en la sustancia, calidad o cantidad de la cosa que el autor está obligado a dar por contrato a la víctima. Es decir, que en este caso la víctima sería acreedor y el autor es deudor. Generalmente en el 173, inciso 1. En el 9 vamos a ver el estelionato. Y dos casos más de estafa en las cosas, el 174, inciso 1, 3 y 4. Bien, vamos por parte. Vamos a comenzar con... ¿por qué es el nombre genérico, estafa en las cosas, como estafa especial? Porque en todos los casos hay una cosa dando vuelta en los tipos. Todos los tipos que vamos a ver en estafas especiales en las cosas, o con las cosas, o sobre las cosas, o mediante cosas, lo que ustedes quieran, siempre hay una cosa. La cosa es un objeto corporal susceptible de apreciación pecuniaria. ¿Tá? Por eso hacemos la clasificación de lo que tienen en común estas estafas especiales, este primer grupito. Estafas en las cosas o con las cosas. Bien, el primer caso sería entonces el 173, inciso 1. El 173, inciso 1, textualmente nos dice que el que defrauda de otro en la sustancia, calidad o cantidad de las cosas que le entregue en virtud de contrato o de un título obligatorio. ¿Qué es esto? Entonces, vamos a tratar de delimitar cuál es el ámbito de aplicación de este tipo penal. En la inmensa mayoría de las estafas, el autor en realidad no le entrega nada a su víctima. En realidad, la estafa consiste en la estafa genérica. Generalmente, el autor, mediante un ardido engaño, hace que la víctima le entregue voluntariamente, con voluntad viciada por error, la cosa. De la esfera de custodia de la víctima a la esfera de custodia del autor, la cosa pasa voluntariamente, pero con la voluntad viciada por error. En este caso particular, el legislador lo previó por un caso donde la estafa precisamente consiste en que es el mismo autor el que entrega la cosa. Es decir, entonces este tipo penal presupone un contrato o un negocio jurídico, algún título jurídico en virtud del cual el autor es deudor y tiene la obligación de dar. Recuerden, obligación de dar, hacer y no hacer. Bien, acá en el inciso 1, el 173, el autor es deudor de una obligación de dar cosas. ¿Y dónde está el ardido engaño? Porque no es que un simple incumplimiento contractual entonces puede ser un delito penal y puede haber entonces prisión por deuda. No es un simple incumplimiento contractual, sino que en el cumplimiento de su obligación de dar, el autor miente, engaña, disimula, oculta, altera la sustancia de la cosa, la calidad de la cosa, la cantidad de la cosa que debe, de forma tal entonces que la víctima recibe una sustancia distinta, una cosa distinta a la que se obligó el acreedor a entregarle, o recibe una calidad distinta de la cosa o una cantidad distinta. La sustancia de la cosa es aquello que la cosa sea lo que es, aquello que hace que una cosa sea lo que es, ¿no? Por ejemplo, lo que es vino no es lo mismo que arena, no es lo mismo que leche, no es lo mismo. Eso es la sustancia o esencia de una cosa. Entonces, por ejemplo, si yo me obligué a entregarte un mueble de oro, en realidad te estoy entregando un mueble de metal, te estoy entregando una sustancia distinta. Si en cambio la calidad es aquello que hace, es el modo de ser de una misma cosa, el modo de ser peor o mejor. Es decir, la calidad significa el modo de ser peor o mejor de una cosa, la calidad de una cosa. Por ejemplo, si yo me obligué a entregarte vino Malbec y te
te entrego un vino Cabernet, o un vino de fino y te estoy entregando un vino de mesa, o un vino cosecha 2009 y te estoy dando un cosecha 2018. Eso es en la calidad. Y en la cantidad puede ser en la cantidad puede ser por pesos o medidas, ¿no? En este caso, por ejemplo, te puedo alterar la cantidad falsificando lo que dice peso neto, le pongo 1 kilo, le pongo 1 kilo, le pongo el kilo que me prometí, en realidad te estoy entregando menos. O 20 kilos de papas para exportación, como ha sucedido, por cada bolsa, y te pongo 20 kilos de papa, te pongo 19 kilos de papa y 1 kilo de piedra, por ejemplo. O te vendo carne de vaca y en realidad cuando exporto te envío carne de caballo, por ejemplo. Exporto para dar un ejemplo porque ha sucedido realmente. Entonces, acá el engaño, el fraude está en esconder. El autor disimula u oculta, disminuye el valor de la sustancia, de la calidad o de la cantidad, disminuyen su valor y ahí está el perjuicio patrimonial para la víctima. Pero lo hace engañando, es decir, tiene que utilizar algún tipo de ardido engaño, por eso es estafa. De alguna esta forma, alterando la sustancia, alterando la cantidad, alterando la calidad, obviamente de una manera tal que no se dé cuenta el deudor. Ahora, acá hay que tener en cuenta lo siguiente, es fundamental para que exista estafa un elemento central de la imputación objetiva, recuerda que lo habíamos visto en Penalumno, o el caso que es la negligencia, ¿no? La negligencia de la víctima es fundamental. Puede sentarse la siguiente regla. Cada vez que exista un poder de verificación de la calidad de la sustancia o de la calidad en el momento que a mí me entregan, yo soy la víctima, en el momento que a mí me entregan, siempre que yo tenga poder de verificación o de poder de chequear la cantidad de la sustancia y la calidad en el mismo momento que me la entregan, no puede decirse entonces que haya estafa, porque hay una negligencia manifiesta de la víctima. Inclusive en la ley civil, ustedes van a estudiar, bueno, en las obligaciones de dar, si ya lo habrán estudiado, que en la obligación de dar cantidades de cosas, por ejemplo, en la obligación de dar cosas, el acreedor puede negarse a recibir la cosa si se le da, obviamente, se le está dando una cosa distinta o se le está dando una cantidad o calidad distinta, le puede negarse. Es decir, todas estas precauciones que tiene la legislación civil es importante para evaluar entonces aquí la famosa idoneidad del ardido engaño. Distinto es el caso cuando la víctima no tiene posibilidad, no tenemos ninguna. Por ejemplo, los consumidores, en la inmensa mayoría de los casos, no tenemos posibilidad de chequear en el momento. Yo voy al supermercado y voy a empezar a chequear uno por uno, voy a los productos, voy a la farmacia, no tengo posibilidad alguna de ir chequeando, por ejemplo, no entiendo absolutamente nada. Vienen en envases cerrados, entonces ahí sí se puede dar una estafa, ¿no? Y siempre aplicando entonces las circunstancias de tiempo, modo y lugar y los módulos objetivos y subjetivos, recuerden, esto va a ser fundamental para los ardidos u engaños. Bien. En la estafa en las cosas tenemos como entonces defraudación especial, la defraudación en la entrega de las cosas en la sustancia, calidad o cantidad. Este tipo penal del 173, inciso 1, tiene dos agravantes que están en el 174. En el 174, inciso tercero, y 174, inciso cuarto. El 174, inciso tercero, en el inciso tercero, perdón, porque quiero ver el cuadrito que yo les... el inciso tercero es cuando el autor usare pesas o medidas falsas. Las pesas o medidas falsas, bueno, puede ser las cosas cuando se miden o se pesan, ¿no? Cuando el legislador en el 174, inciso tercero, considera
que esta forma de entregar cosas usando pesas o medidas falsas es una estafa agravada, una defraudación agravada no solamente por la cantidad de veces que se puede llegar a cargo, sino por la imposibilidad, prácticamente la indefensión que se encuentra la víctima, ¿no? Por la imposibilidad en realidad de hacer un chequeo, no vamos sin un carnicero, un panadero, está vendiendo 50 gramos menos diarios, es imposible prácticamente que me dé cuenta. Por lo tanto, es una defraudación agravada. Otro caso de defraudación agravada es cuando en el inciso tercero del 174. El inciso cuarto del 174 hay una estafa agravadas en la entrega de las cosas. Dice el 174, inciso tercero, el empresario o constructor de una obra cualquiera o el vendedor de materiales de construcción que cometiera en la ejecución de la obra o en la entrega de los materiales un acto fraudulento capaz de poner en peligro la seguridad de las personas, de los bienes o del Estado. Bien, es un caso de estafa también en la entrega de la cosa, pero está especializado por las circunstancias por qué se agrava. Es decir, el empresario de una obra en construcción, o el constructor, el empresario de la obra en construcción es el dueño de la obra. El constructor es el que la dirige técnicamente, ¿no? Y digamos, el empresario de la empresa, el empresario es el dueño de la empresa de construcción y el constructor es el director técnico de la construcción. Y el tercer sujeto activo puede ser el vendedor de los materiales de construcción, el dueño de un corralón, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver que cometan en la entrega de los materiales o en la ejecución de la obra mismo, cometan algún acto fraudulento capaz, dice, de poner en peligro la seguridad para las personas en forma indeterminada, para los bienes en forma determinada o para el Estado en su integridad o soberanía. En las obras de defensa, sea en tiempo de guerra o de paz, no interesa. Pero basta con que el suministro de los materiales sea de una calidad, sustancia o cantidad distinta que haga el vendedor de materiales para que quede ya consumado. Es decir, no es necesario que se derrumbe la obra, sino ya que existe un peligro concreto, es decir, que le entregue. Entonces, el vendedor de los materiales de construcción entregue materiales que pongan en peligro la obra o peligro para las personas o peligro, es decir, la seguridad de los bienes, las personas o del Estado, cualquiera de las cosas. Pero peligro concreto, no es necesario que se derrumbe, que ese resultado se concrete. Ya basta con vender materiales de menor calidad, cantidad o sustancia, es decir, y ahí está el perjuicio. Y se agrava por el peligro que corren, vuelvo a repetir, bienes indeterminados, personas indeterminadas o el Estado. A veces puede cometerse un delito contra la seguridad pública o un delito contra la seguridad común que vamos a ver, que puede ser, por ejemplo, los casos del 186, después vamos a ver puede ser un derrumbe, después algún tipo de 186, no, perdón, eso es el caso de incendio, explosión o inundación. Lo importante que le tiene que quedar claro a ustedes es esto, que el vendedor de los materiales de construcción que ponga en peligro por vender materiales para una obra que sea de menor valor, porque tiene menor calidad, menor cantidad o menor sustancia, o distinta sustancia, perdón, incurre en el delito de estafa agravada. Es una estafa agravada por la entrega de cosas, ¿no? Por la obligación de dar. Ese es el vendedor de los materiales de construcción. Pero hay otros dos sujetos que pueden cometer el mismo tipo, de acuerdo al tipo penal, que son dos sujetos distintos al vendedor de material de construcción, que son el empresario o el constructor de la obra. El empresario es el dueño de la empresa de constructora
y el constructor, vuelvo a repetir, es el director técnico de la obra. ¿Cómo pueden cometer? También dicen, cuando por un acto fraudulento, así dice la acción típica, es mediante un acto fraudulento, si no, no habría estafa. ¿Cuál es el ardido engaño? Es cuando se ejecuta la obra de forma tal que se perjudica económicamente al propietario, al dueño, a quien le encargó la obra, ¿no? Yo le encargo la obra a una empresa o a un constructor, y alguno de los dos me hace una ejecución indebida con materiales de mucho menor costo, que ponen en peligro. Siempre esto es importante para que sea una estafa grabada. Puede ser que si no ponen en peligro la seguridad de los bienes, de las personas, del Estado, entonces cae en el inciso 1, ¿no? Porque es una defraudación en la entrega simple de la cosa, ocultando o disimulando la sustancia, calidad o cantidad inferior a la prometida. Bien, y por último tenemos como estafa con cosas, o donde están las cosas corporales dando vuelta, como les dije al principio. Tenemos el delito de estelionato. ¿Qué es el delito de estelionato? Estelionato es en general vender una cosa ajena que no me pertenece, así se confundía antes también con el hurto. Bueno, en fin, no voy a hacer la historia del delito de estelionato. Viene de estelio, que era un animal, un reptil que cambiaba de color en la época romana, por eso viene ahí, cambia de color, ¿no? Es como que yo te engaño, siempre te engañaba, siempre tenía distintos colores. De ahí ese es el origen de la palabra estelionato, viene de estelio, que era un reptil. ¿Qué es el delito de estelionato? Vamos a leer el 173, inciso 9. El 173, inciso 9, es otra de las estafas con cosa, porque hay, entonces, acá la cosa que se comprometió a entregar el deudor es una cosa, él la vendió como propia y es ajena. O la vendió como libre, pero ¿qué? Pero está embargada, está grabada o está litigiosa, es decir, está en juicio, digamos. Por eso también es una estafa con cosas. Ahora vamos a explicar detenidamente. Quiero leerles primero, siempre tienen que leer ustedes el tipo por el principio de legalidad. Tienen que saber las descripciones exactas de las acciones típicas. El 173, inciso 9, dice textualmente: el que vendiere o grabare como bienes libres lo que fueren litigiosos o estuvieran embargados o grabados. Y el que vendiere, grabare o arrendare, le agrega otra acción típica, como propios bienes ajenos. Entonces, acá tienen que tener en cuenta lo siguiente ustedes, en el delito de estelionato. ¿Cuáles son las acciones típicas? Las acciones típicas son vender, grabar o arrendar. Vender o grabar como libres, es decir, que estoy engañando. El autor, el que vende o graba, lo hace como miente, engaña o arrienda también. Miente o engaña sobre la propiedad de la cosa, lo vende como si fuera propio cuando es ajeno, o bien lo vende como libre cuando está hipotecado, cuando está prendado, cuando está embargado en algún juicio. Puede ser muebles o inmuebles, no interesa. Me olvidaba, en el 173, inciso 1, las estafas en la entrega, en el cumplimiento de obligaciones de dar la sustancia, calidad o cantidad de las cosas, también pueden ser muebles o inmuebles. Yo puedo, por ejemplo, me obligué a entregar una cosa de determinada extensión de inmueble cuando tiene otra extensión, o cuando yo se lo mostré al comprador a la chacra, le mezclé un poquito una partecita con humus que parecía que más fértil, es decir, estoy engañando sobre la calidad o la cantidad de ese inmueble. Bueno, aquí ocurre exactamente lo mismo. Acá son cosas muebles o inmuebles, ¿no? ¿Cuáles son las acciones típicas? Venta
vender, grabar o arrendar. ¿Vender qué es? Vender es, ustedes ya habrán dado contrato, es la venta o compra-venta. Es un contrato en virtud del cual el deudor, llamado vendedor, se obliga a transferir a otro, que se llama comprador, una cosa, mueble o inmueble, a cambio de un precio en dinero, ¿no? Eh, Porque si es no es en dinero, puede ser permuta. Y acá no hay permuta, como era antes en la redacción anterior, sí, ahora es la venta, no la permuta. Entonces la permuta, si hay yo permuto trueco, hago un trueque, un trueco, eh, una cosa por otra, creo el deudor, puede caer sí en el 173, inciso 1, en el 172 como estafa genérica, pero no como perdón, como estelionato. Para que sea estelionato tiene que ser venta, ¿no? Si es una permuta puede caer en 172 como estafa genérica, pero no acá. El estelionato es exclusivamente el que vende. Tiene que haber una venta de muebles o inmuebles. Recuerda que los inmuebles tienen que ser escritura pública, ¿no? No es necesario la tradición porque eso es para perfeccionar el contrato, pero la venta de un inmueble, no hay venta de un inmueble hasta que no haya escritura pública, ¿está? Si hay un simple boleto de compra-venta, puede caer ¿dónde? En el 172, ¿no? De la estafa genérica. Pero para que sea estelionato es escritura pública, venta de inmuebles. Recuerden también los requisitos de la venta de cosas muebles registrables. Eso es venta. Grabar, ¿qué es grabar? Grabar es afectar un bien, constituir un derecho real de garantía, cuando el deudor constituye un derecho real de garantía en favor de su acreedor, en garantía, valga la redundancia, de una obligación, ¿no? Puede ser hipoteca, prenda, anticresis, que lo van a ver en derechos reales si ya no lo vieron. Son los contratos reales que se llaman. Está grabado, ¿no? Eso se llama grabar. Y arrendar, bueno, arrendar es cuando yo concedo el uso y goce de una cosa a un tercero a cambio de un precio. Estas son las tres acciones típicas del estelionato. Ahora bien, vender o grabar, ¿cómo? Dice acá está ¿dónde está el ardido engaño? El ardido engaño está en la palabrita esta palabrita dice vender o grabar, o vender, grabar o arrendar, ¿cómo? Es decir, ¿cómo? O sea, ocultando, callando, como decía antes el tipo penal, callando o ocultando la verdadera condición jurídica de la cosa. Acá el autor calla la condición jurídica de la cosa. Dice, la vende como propia cuando en realidad, es decir, la víctima cree que es del autor y en realidad es ajena de otra persona. O la está vendiendo como libre y en realidad es litigiosa, está en juicio, se está discutiendo el dominio, la posesión con otras personas. O está embargado. Recuerde que el embargo es cuando está afectado al pago de un crédito, ya sea por secuestro o por resolución jurisdiccional anotada en el registro. Es decir, tiene que estar trabado, lo que se denomina, ustedes lo habrán visto procesar, que es un embargo, el embargo trabado, ¿no? Eso es embargo. Es decir, cuando el bien está embargado, está grabado o está litigioso, y yo lo vendo y lo grabo otra vez, es el primer caso de estelionato. El segundo caso es cuando yo vendo, grabo o arriendo, que ya sabemos lo que es, como propio en bienes que son ajenos. Acá el problema, ahora con la reforma, se agregó la venta de cosas ajenas, que antes no estaba como delito de estelionato porque había un gran debate doctrinario sobre qué pasaba con la venta de cosas hurtadas o robadas. Es decir, qué sucede cuando el autor del hurto vende a otra persona. ¿Es estelionato? La vende como propia, en realidad es ajena. Yo me robé o hurté una cosa y la vendo. Es la grabo, la arriendo. ¿Es estelionato o no es estelionato?
Y el otro problema que había, que se debatía también porque el mismo derecho, es decir, sobre todo el derecho comercial, y bueno, actualmente con el Código Civil y Comercial se permite la venta de cosa ajena. Lo que sucede es que yo puedo vender cosas ajenas, pero en este caso el vendedor asume la obligación, una obligación de medios, de conseguir la cosa para entregársela. Bajo, en el caso de no poder cumplir, bueno, se estipulará una determinada indemnización o no. Pero en principio, entonces, no es que yo estoy vendiendo una cosa ajena, está prohibida, no es así. Lo que está prohibido penalmente es vender una cosa ajena como si fuera propia. Y acá está, ese es el ardido engaño. Es decir, utilizando distintos ardidos engaños, el autor convence a la víctima que la cosa es de él, cuando no sucede de esa forma. ¿Qué pasaba con la venta de cosas hurtadas o robadas? Recuerden, bueno, depende del concepto que demos acá, el concepto que demos de patrimonio, recuerden. Es decir, yo vendo una cosa mueble hurtada o robada, cometo el delito de estelionato, pero ya cometí el delito de hurto. En realidad, la inmensa mayoría de la doctrina dice que la venta de la cosa robada, hurtada por parte del mismo ladrón, ¿no? Es el agotamiento del delito de hurto. Por lo tanto, no hay dos delitos, no hay hurto y a su vez estelionato. Hay hurto solo y la consumación se consuma, se agota, digamos, con la venta de cosa ajena. Por lo tanto, el adquirente de una cosa robada, hay que tener cuidado, conforme a este concepto, va a tener va a tener acción civil, pero nunca acción penal. Bien. Y por último, tenemos siempre en la entrega con cosa lo que se llama estafa de seguro, el 174, inciso 1. O préstamo a la gruesa ya no se usa más. Así que cuando ustedes lean el 174, inciso 1, es cuando el deudor, es decir, digamos, es cuando el asegurado incendia o destruye una cosa para cobrar la indemnización. Ustedes saben el contrato de seguro, lo van a ver en el derecho comercial. Fíjense qué importancia para el penal 2 tienen, que el penal 2 tendría que estar en una de las últimas materias porque está en juego todo el derecho prácticamente, conceptos jurídicos que ustedes quizás no manejen. Por ejemplo, seguro, ¿qué es un contrato de seguro? El contrato de seguro, así a grandes rasgos, es cuando una persona llamada asegurador se obliga a resarcir el daño a otra persona llamada asegurado en caso de que se produzca un daño en una cosa o en las personas. En este caso nos interesa el daño en la cosa, aseguro un auto, ante si se produce un evento futuro, ¿no? No, si un evento futuro, por ejemplo, si se me incendia, me lo roban el auto, el asegurado me tiene que resarcir. Ahora bien, puede ser entonces que yo tenga un auto viejo, entonces lo incendio o lo daño para cobrar el seguro. Entonces esta es una estafa agravada. Pero las estafas se agravan, en el 174 están las estafas agravadas por 5 incisos. Son todos los casos en que en la indefensión que se encuentra el Estado jurídico o la indefensión en que se encuentra, digamos, el acreedor en algunos casos para controlar la cosa, ¿no? Es decir, la compañía de seguro no puede, o el asegurador no puede estar cuidando por dónde anda el coche, qué hacen con el coche todo siempre, ¿no? Entonces es un riesgo mayor que se incendie o que lo destruya el mismo asegurado para cobrar la prima. Esto es muy importante, la estafa de seguro, recuerden que se consuma con el simple incendio o con el simple destrucción de la cosa. Así lo tiene redactado, es decir, no es necesario que cobre, ya queda consumado. Si yo no cobro, el seguro no me paga, no es que haya tentativa de estafa, está consumado, porque el 174 dice
El inciso 1, el que para procurarse al mismo o a otro un provecho ilegal en perjuicio del asegurador, incendie o destruyera una cosa asegurada, ¿tá? Sobre la cual se hace incendio. Basta entonces con la realización de la acción típica, pero con un elemento subjetivo del tipo distinto del dolo de destruir, de incendiar. En este caso tengo que tener el dolo directo de incendiar y destruir con un plus, que es una determinada dirección de la voluntad o una ultra finalidad que está fuera del dolo, digamos. La finalidad acá es incendiar o destruir. La ultra finalidad es cobrar, es decir, en beneficio propio de un tercero, cobrar a la compañía de seguro, ¿no? Pero no es necesario que se cobre. Si no queda consumada ya entonces la estafa de seguro con simple incendio o destrucción. Bien, estas son las que se llaman estafas con las cosas, que son estafas especiales que surgen del 173 del Código Penal. Vamos a pasar ahora a la estafa mediante documentos, pero vamos a hacerlo en el otro video para no hacerlo tan pesado a los videos, no al profesor.